Hoy vamos a ver producto cruz, que es otra operación en el espacio Rn, o sea, R3, perdón. Esta es exclusiva de R3, no es como para todos los espacios, y tiene una diferencia como grande con el producto punto, que la voy a ver como un previo acá. Por ejemplo, si tenemos dos vectores u y v en Rn, sabemos que el producto punto era una operación entre los dos vectores que nos terminaba dando un valor lambda que era un valor real, es decir, este de acá pertenece a Rn, este de acá pertenece a Rn, pero el producto punto me termina dando un valor que es real, ¿ya? Ese era el producto punto, y era una operación que era multiplicar cada coordenada, ¿cierto?, de los dos vectores, sumarla y obteníamos cuál era el resultado al final. En el caso de trabajar con un producto cruz, lo primero que vamos a ver es que cambia esto. El producto cruz tiene algo bien particular, que primero es solo en R3. Y además, cuando hacemos el producto cruz de dos vectores, que por cierto ambos tienen que pertenecer a R3, el resultado de los dos nos termina dando un tercer vector. Es decir, este también, el resultado es otro vector en R3. Y ya vamos a ver qué propiedades tiene ese vector resultante, el que hacemos cuando hacemos la operación de U cruz B, y cómo es esa operación, y vamos a ver qué implicancias tiene, qué significado tiene este vector que vamos a obtener mediante este producto cruz, ¿ya? Y que destaco acá que es algo que solo es en R3, a diferencia del producto punto, que el producto punto es eh, para U y D en Rn, es decir, que puedo trabajar con vectores más grandes. Y ahí habíamos visto que el producto punto en espacios más chicos significaba que formaba un ángulo de 90, ¿cierto? Así que en eso vamos a trabajar hoy, en el producto cruz. Entonces, ¿de qué trata el producto cruz? El producto cruz, si yo tengo dos vectores aquí, tengo un vector x, aquí con sus coordenadas x1, x2, x3, y tengo un vector y, acá, este vector y que está aquí. El producto cruz, primero denotado por una cruz, ya, símbolo que denota que estoy haciendo un producto cruz y no un producto punto, por ejemplo, es este vector resultante, que si se fijan, tiene las coordenadas así. Aquí están las y aquí están las x. Ahora, no conviene mucho aprenderse de memoria eso de ahí, ¿cierto? Porque es como, ¿cómo hace esta resta? ¿De dónde sale? Resulta que en realidad el producto cruz viene de este determinante. Determinante donde aquí estas son las coordenadas y vamos viendo cómo resulta desde ahí. Si yo desarrollo ese determinante que está ahí arriba, primero lo voy a hacer por esta coordenada, ¿cierto? Que es así. Y que eso termina dando, voy a marcar aquí bien esto, así, sería x2 por y3 menos x3 por y2, todo eso por la coordenada y. Y después uno tendría que hacer el determinante por acá, que sería menos. Recuerden que el segundo valor del determinante es con negativo, entonces me quedaría menos x1 por y3 menos x3 por y1. Y eso por la coordenada j. Y por último, me quedaría más, y aquí haríamos la última coordenada, que sería esta de acá, esa que ven ahí. Nos quedaría x1 por y2 menos x2 por y1. Eso por la coordenada acá. Entonces, si nos fijamos, el resultado que obtenemos es el mismo que está ahí arriba, ¿ya? Es decir, efectivamente, si yo quiero calcular un producto cruz, lo que voy a hacer es
Tengo dos opciones. Podría aprenderme esa fórmula de memoria que está acá, cosa muy poco recomendable, o podría recordar que es este determinante, donde uno coloca acá el primer vector que está haciendo el producto cruz, y aquí coloca el segundo vector al cual está haciendo el producto cruz. ¿Ya? Y de esa manera, resolviendo este determinante, podemos obtener quién es el valor de ese producto cruz. Así, por ejemplo, si yo tuviera lo siguiente. Calcular producto cruz de U cruz B si U es igual a 1, 0, 3 y B es igual a 2 menos 1 menos 2. Entonces tendría una cosa así, ¿ya? Tendría aquí estos dos vectores que están viendo y lo que quiero es calcular el producto cruz. Lo que sabemos acerca del producto cruz es que tiene esta fórmula que yo recomiendo acá, que sería este determinante, que lo voy a colocar por aquí, chiquitito, ¿cierto? Para identificarlo con nuestro problema. Así que si quiero calcular el producto cruz ahora, lo que tendría que hacer es calcular, bien, coloco aquí U cruz B de esta manera, y esto es el determinante entonces, y J, K, que representa cada una de las coordenadas en R3. Y según esta fórmula, lo que hay que hacer es colocar el primer vector que estoy haciendo el producto cruz, en este caso el U, lo coloco como una fila, entonces sería 1, 0, 3, que sería el vector U, y abajo coloco el vector B, el siguiente, que sería el 2, menos 1, menos 2. Y lo que hay que calcular es este determinante. Se fijan que acá esto va por orden. Si este es U, es el U el que se coloca primero. Y si este es B, es el B el que va después ahí abajo. ¿Ya? Si yo cambio el orden del producto cruz, me va a cambiar también ese orden. O sea, voy a tener que colocar primero el B y después el U, ¿cierto? Y puede que me dé otra cosa. Y vamos a ver ya qué pasa con este producto cruz. El producto punto era conmutativo, quizá el producto cruz va a tener algo diferente. Bueno, y ahora, para poder calcular cuánto nos da este producto cruz, que a todo esto sabemos que nos va a terminar dando un vector en R3, que es el resultado que nos da cuando calculamos esto, tenemos que sacar este determinante que está ahí. Entonces hay que calcularlo, y la forma, ¿cierto?, es más o menos lo que yo estaba haciendo hace un rato, que les decía, eh, tomar como con I, ¿cierto?, acá, quito la primera columna, la primera fila, y me queda 0 por menos 2, que es nuestro producto cruzado, ¿cierto? Esto se hace de esta manera, para allá y después para acá. 0 por menos 2, menos 3 por menos 1. Ahí. Y esto por la coordenada I. Después, una vez que ya termino con la coordenada I, hice esto acá, ¿cierto? Ahora vamos con la otra coordenada, que es la J. Y esto sería, ahora sería cruzado para acá, o sea, es decir, para allá y para acá, que son los que me quedan. Entonces, recuerden que este va con negativo, entonces sería 1 por menos 2 menos 3 por 2. Y esto por la coordenada J. Y termino con la coordenada J, ahora me queda la última coordenada, que sería la K. Entonces, aquí con la K sería, esto igual queda con producto aquí cruzado, ¿cierto? S con S, S con S. Y este va con positivo, se llama más 1 por menos 1 menos 0 por 2. Y esto por la coordenada K. Ahora que ya terminamos con la última, tenemos que resolver qué números nos quedan ahí con la coordenada I, J, K, y ver qué vector es el resultante. Entonces, veamos. El primero nos queda 0 y
3 positivo, entonces nos queda 3i. Eso va a resultar, cuando resuelva todo esto, va a quedar solamente 3. El segundo queda menos 2, menos 6, son menos 8, queda 8 positivo. Ahí, que sería el resultante de todo esto que está acá. Por último, nos queda el de abajo, que sería, eh, sería menos 1 nomás, ¿cierto? Menos 1 nomás, Osvaldo, claro. Porque el otro queda 0. Así que vamos a poner el tiro y el menos 1. Profe, ¿el orden de IJK siempre va a ser más, menos, más? Siempre Siempre. así, siempre Ah, más, ya. menos más. ¿Ya? Y esto es una cosa de los determinantes que, bueno, aquí voy a ocupar solamente el de 3 por 3, pero si fuera uno más grande, por ejemplo, un determinante así, donde tú tuvieras aquí A, B, C, D, por ejemplo, este sería con más, este sería con menos, este sería con más y este sería con menos. Van siempre intercalados, Ah, ya. comenzando con el más. Ya, y por eso eso mismo lo estamos aplicando aquí. Entonces, siempre, en este caso, a nosotros nos queda que cuando hacemos el segundo, este es con más, menos y este es con más. Ya, Ya lo y tengo. esto yo lo voy a pasar ahora a un vector, como el vector resultante, que nos quedaría como 3, 8, menos 1. Esto sí lo quiero escribir de esta otra manera como vector en R3. Y estaría, ¿cierto? Entonces vemos que efectivamente el producto cruz de dos vectores en R3 nos termina dando un vector en R3 como resultado. Con esta parte, ¿cierto? Usando el determinante. Bien, que esto venga de un determinante tiene alta implicancia sobre qué propiedades tiene este producto cruz que vamos a ir revisando. Entonces vean bien los cálculos acá. Vamos a dar un minuto para que revisen cada cosa que está hecha acá, cada cálculo, ¿cierto? Para que eh, entiendan de dónde viene el producto cruz y cómo se hace. Profe, ¿Sí? siempre se empieza con el más, ¿cierto? Más, menos, más, y así va. Sí, siempre O así. Siempre parte con el positivo. Ya, gracias. ¿Ya? Profe, algo Ujú, que no tiene que ver con la clase chiquitito. Lo que pasa es que hay una compañera que dice que no puede entrar, ha intentado entrar con el correo ujú. de la U y no tiene acceso. Y que le mandó un correo a usted y no se lo ha respondido. O sea, parece que se lo respondí. Lo que pasa es que le dije que tenía que entrar como con un... Para poder entrar a esta sesión de Zoom, tú tienes que registrarte en Zoom con algún correo y tienes que entrar con ese correo registrado. Ya, ¿Ya? Entonces, solamente usuarios que estén registrados en la página de Zoom pueden entrar. Y no importa que sea el correo de la universidad, puede ser cualquier correo. Ah, Pero entonces tiene no que, está registrada ya. Ya, yo le digo. claro, ¿ya? Eso, Ya, eso quiere decir porque estas sesiones de clases no pueden ser para personas que no estén registradas, ¿ya? ya entiendo. Solo por un tema de seguridad. Bueno, gracias. Ujú. Entonces, así nos queda al final el vector resultante. Ahora, esto, esto de acá, ¿cierto? Todavía no vemos qué significa. ¿Qué significaría el, el producto cruz, el resultado? Sabemos que nos está dando otro vector, ¿cierto? Eso no hay duda, que ahí nos da otro vector. Pero ¿qué significará este vector? Vamos a ir viendo entonces qué significa. Bien, acá tenemos otro ejemplo, ¿cierto? Estos dos de aquí, y estos ejemplos están graficados, entonces se pueden fijar, voy a agrandar un poco esto. Aquí tengo dos vectores, el vector X, el vector Y, ¿ya? Y tengo un resultante, si se fijan acá, como está representado esto, el vector X es el azul, el vector Y es el naranjo, y el vector cruz, que es el X cruz Y, es ese amarillo que ven ahí. ¿Qué significará eso, eso ahí? O sea, así como a la vista, uno puede ver que hay alguna cosa que tiene que ver este vector amarillo, que es el X cruz Y, con los otros dos vectores que están abajo, que sería el X y el Y. Así que lo que pasa aquí es que vamos a revisar esto, pero aquí gráficamente,
ocurre algo bien, bien bueno, que es que esto forma un ángulo de 90 tanto con ese vector como con ese vector. Es decir, el resultante es ortogonal a los otros dos que eran, estaban en un principio, ¿ya? Eso va a tener harta importancia cuando tengamos que ver los espacios, cómo están construidos. Bien, vamos a verificar este de acá. Y una vez que ya tengamos este otro ejercicio hecho, vamos a pasar a las propiedades del producto cruz. Entonces, por ejemplo, bueno, dice que verificar que nos da este vector que, a propósito, dice 0, así, este es el vector 0, 0, 0, ¿ya? Es una forma de escribirlo en los términos de álgebra lineal, escriben los espacios, y el 0 del espacio vectorial lo escriben de esta manera, pero es el 0 que conocemos nosotros, ¿cierto? El 0, 0, 0, que es como el origen de, el origen de este espacio R3. Ya, hagamos el producto cruz entonces, vamos a ver qué pasa con esto. Entonces tenemos menos 1, 2, 4, producto cruz con un medio, menos 1, menos 2. Entonces sabemos que esto es el determinante de I, J, K, que sería menos 1, 2, 4, un medio, menos 1, menos 2. Ahí. Entonces tengo ahí esos dos vectores en orden, ¿cierto? En orden, pero puse primero el menos 1, 2, 4 y después el 1 medio, menos 1, menos 2. Ahí. Y dice que da 0. Y ahora, bueno, vamos a ver que después que hay una propiedad que uno podría mirar este vector y saber que va a dar 0, pero ¿por qué va a dar 0? Veamos aquí. Vamos a partir, ¿cierto?, con lo que le había dicho primero, tapamos este y este, hacemos el producto cruzado de esto que nos queda como resultante ahí, que va a ser 2 por menos 2, menos 4 por menos 1. Y esto queda por el I. Menos, ahora viene el menos, ¿cierto? Y aquí sería con ese de acá, tapando esos dos. Y aquí nos quedaría menos 1 por menos 2. Menos 4 por un medio. Por el J. Y después tapamos el otro, este de acá, y hacemos el último valor, que este sería con más. Nos queda menos 1 por menos 1, menos 2 por un medio, que será por el K. Ahí. Y vemos cuánto da cada uno de estos. Entonces, el resultado sería, el primero da 0, porque tenemos 2 por menos 2, menos 4 por menos 1, que sería menos 4 más 4 en realidad. Entonces, eso nos tenía dando 0. El segundo nos queda 2 positivo, menos 2 sería 0 también. Y el otro nos queda 1 menos 1, que sería 0. Es decir, efectivamente, esto nos está dando el vector 0, 0, 0. Pero, ¿qué será aquí que pasa algo? Este de aquí. ¿Qué relación tienen el vector menos 1, 2, 4 y un medio menos 1, menos 2? Que son paralelos. Que son paralelos, exactamente, Nico. Son paralelos. Eso es lo que ocurre. De hecho, yo puedo obtener uno de ellos si lo pondero por algún valor, obtengo el otro. Por ejemplo, si pondero el primero por menos un medio, obtengo el de al lado. Entonces, muy bien.
son paralelos. Y el hecho de que sean paralelos, entonces, al parecer implica que inmediatamente que su producto cruz sería el vector nulo, ¿ya? Y eso lo vamos ahora a revisar como una propiedad. Vean, entonces, el ejercicio, cada cálculo que he hecho para que les quede claro cada paso. Si hay alguno que no entiende, ¿cierto? Me lo pueden preguntar. Y bueno, resulta que, claro, esta de aquí va a ser una propiedad, ya esa de que sean paralelos y que el producto cruz nos termine dando cero. Claro, Profe, y Dígame. son paralelos porque su producto cruz da cero. ah, perfecto. Sí, de hecho, es para los dos lados la cosa. Es como para los dos lados. Pero, claro, es como, son paralelos porque su producto cruz da cero, o su producto cruz da cero, entonces son paralelos. Pero recuerde que el término paralelo significa que existe que uno es múltiplo del otro. De hecho, hay un montón de formas de obtenerlo, pero mira, por ejemplo, si yo el primero ¿Cómo? Ahí me perdí. lo pondero por un medio, no, por menos un medio, obtengo el otro. Eso. Esto significa ser paralelos. Es la definición que habíamos visto antes de producto cruz, que son paralelos porque existe un valor real tal que U por ese valor real me da el otro vector. ¿Ya? Entonces a eso me refiero que uno es múltiplo del otro, que yo puedo obtener uno, ¿cierto? Ponderándolo por un valor y obtengo el que está al lado. Pero esto de aquí entonces tiene una implicancia también con el producto cruz. Y el hecho de que sean paralelos tiene que ver entonces ahora que el producto cruz nos va a dar cero. Bueno, va a dar el cero vectorial, ¿cierto? Que es el 0, 0, 0. Bien, y también eso va a ser una propiedad para los dos lados. Es decir, si yo dos vectores me están dando, su producto cruz me está dando cero, yo puedo también asumir de que serían paralelos. ¿Mm? Así que sería como para los dos lados. Bien, ¿alguna otra pregunta de esto de aquí? No, profe. ¿Está bien? Ya. Entonces vamos a ir a ver ahora las propiedades que tiene el producto cruz. Ya fuera de lo que estábamos haciendo. Por aquí vimos una ya de las propiedades, pero ahora vamos a ver las otras. Que sería lo siguiente. Primero, estos de aquí son re importantes, estas dos primeras. Dice que el producto cruz, el resultante del producto cruz, si le hago el producto punto con alguno de los dos vectores, me da cero. Y era lo que yo les contaba recién como en ese diagrama, ¿cierto? Que, por ejemplo, yo tengo aquí un vector X y aquí tengo un vector Y. Y hago el producto cruz de los dos y me aparece un vector que es el X cruz Y, el vector, el producto cruz. Ese vector que me aparece ahí, según lo que vemos en esta propiedad que le estoy marcando acá, nos dice que el resultante es ortogonal con ambos, tanto con X como con Y. Es decir que el producto cruz de X con Y forma 90 grados con X y forma 90 grados con Y. Aquí uno puede ver que esto es 90 grados y este es 90 grados. O sea, si yo tuviera los vectores en el suelo, el vector resultante, el X cruz Y, sería un vector que sale de ahí, ¿cierto? Que va hacia arriba. Que forma 90 grados con los otros dos. Así que esa es la primera propiedad. Ahora, la segunda nos dice que el producto cruz de X con Y es lo mismo que el producto cruz de menos Y con X. No son conmutativos, ¿cierto? Porque que sean conmutativos significa que tiene que dar lo mismo por los dos lados. Aquí no da.
La razón de por qué esto ocurre de esta manera se puede demostrar a partir de la definición de determinantes, de esta forma. Yo tengo eso con eso ahí, y puedo decir, ya, ok, si x es x1, x2 y x3, y el y es y1, y2, y3, entonces, si hago producto de puntos de x con y, lo que tengo que resolver es el determinante de x, y, k, o sea, de i, j, k, x1, x2, x3, y1, y2, y3, ahí. Esa es nuestra definición que tenemos de producto cruz. Pero tenemos una propiedad en determinantes que me permite intercambiar dos filas de un determinante. Que me permite cambiar dos filas siempre y cuando yo coloque un negativo afuera del determinante. Ya, es una propiedad, ¿cierto?, de los determinantes, ahí, y, j, k. Aquí me quedaría i1, i2, i3, x1, x2 y x3. Ahí. Y claro, si les cambio ahora entonces el orden, lo que estoy viendo ahí sería menos y cruz x. Está viendo como el producto cruz al revés. En términos geométricos, ¿qué significa entonces hacer el producto cruz al revés? Si yo tuviese acá, tal como les mostraba hace un rato, tengo acá el vector x, ¿ya? Y acá tengo el vector y. Y al hacer x cruz y, me aparece un vector hacia arriba, que es este de aquí, el x cruz y. Lo que cambia entonces si yo hago y cruz x, es que es este mismo, pero con signo negativo. Es decir, que el y cruz x va hacia abajo. Pero es muy parecido. Ambos conservan, obviamente, la propiedad de que forman 90 grados con los dos. Está igual. Pero si estos estuvieran en el suelo, el x y el y, veríamos que uno apunta hacia arriba y el otro apunta hacia abajo. Así que eso ocurre ahí. Y como propiedad, ¿cierto? Lo podemos ver que x cruz y es lo mismo que el y cruz x con signo negativo. Profe, entonces esa propiedad ¿Sí? la ocupamos, siempre ocupamos los determinantes, ¿no? O sea, siempre se puede hacer. Claro, sí, pues, siempre se puede hacer. Entonces, uno puede saber que si cambia el orden de los dos vectores que está haciendo el producto cruz, le va a dar lo mismo que no lo hubiera cambiado, pero tiene que colocarle un signo negativo al resultado. ¿Ya? Va a Ya, dar en el otro sentido. ya, profe, gracias. Bien, entonces ahí tenemos esa propiedad. Esta. Y aquí tenemos algunas propiedades de Profe, distribución. ¿Sí? ¿me puede mostrar el ejemplo de nuevo, por favor? Sí, claro, ese. Y la parte de arriba, por fin. Muchas gracias. Ujú. Ay, no, profe, si le tengo una foto. Ya. Ah, pero usted sabe que esto lo subo después de la clase, ¿cierto? Sí, es que no lo había visto porque justo se me apagó el donde estaba escribiendo, entonces como que Así, me perdí y no. igual lo puede tener, apenas termine la clase, de hecho yo lo subo al Drive, este que yo escribí, entonces así lo puede igual tener ese material Ya, disponible. ya, gracias. Entonces, las siguientes que vienen son propiedades de distribución, o sea, claro, distribución. Miren, se fijan que acá, esta viene interesante que es
X producto cruz con Y más lambda Z, nos dice que yo puedo distribuir el producto cruz acá. Es decir, puedo hacer S con S y S con S. Entonces aquí me quedaría X cruz Y más lambda por X cruz Z. Ahí. O también se puede distribuir por el otro lado, como muestran abajo. Si tengo X más lambda Z cruz Y, esto lo puedo distribuir por allá. Puede ser S con S, S con S. Entonces me quedaría X cruz Y más lambda X, o sea, Z cruz Y. Acá la siguiente propiedad nos dice, si el producto cruz termina dando 0, significa que son LD. LD, ¿cierto? En álgebra lineal significa que son paralelos. Son linealmente dependientes. O también, ¿cierto? De otra manera, paralelos. Es decir, uno es múltiplo del otro. Y esta de acá, esa de acá, la vamos a revisar al tiro. Dice que la norma del producto cruz es la norma de cada uno por el ángulo en valor absoluto de estos dos de acá. Vamos a ver si esto es cierto así. Entonces, esto nos quedaría. Cuando uno habla de norma, yo siempre recomiendo que se trabaje primero con la norma al cuadrado. Porque la norma al cuadrado es el producto punto, de X cruz Y por X cruz Y. Si se acuerdan, la definición, ¿cierto?, de producto punto es así. Por ejemplo, la norma de U es igual a la raíz de U producto punto con U. Eso quiere decir que la norma al cuadrado de algo es el producto punto de algo consigo mismo. ¿Ya? Y estoy ocupando para este ejercicio esto. Entonces, se fijan que tengo norma al cuadrado. Y eso significa que lo que está dentro de esta norma lo puedo escribir como producto punto consigo mismo. ¿Ya? De esa manera, así. Entonces, acá, voy a escribir esto bien aquí, es ahí y es ahí. Acá voy a tener dos vectores resultantes que son el X cruz Y, ¿cierto? Y el X cruz Y dos veces. Tendríamos que ver qué nos da el producto punto de estos dos. Entonces, aquí les voy a adelantar una cosa más. Tengo por aquí este determinante. Y este va a estar multiplicado con producto punto, o sea, producto punto con este de acá. Entonces, la idea es, primero, desarrollar cada uno. Dos, calcular el producto punto. Y tres, comprobar que el resultado es igual el resultado es efectivamente norma de X por norma de Y por el ángulo.
entre los dos. Recuerden que la norma de x sería la raíz de x1 al cuadrado por x2 al cuadrado por x3 al cuadrado, pero nosotros estamos calculando aquí esto con el cuadrado, así que el resultado que usted debería obtener va a ser esto de acá. Ya como todos al cuadrado. Ya, entonces eso, para que les quede de ejercicio. No es difícil, pero es un poco largo porque hay que ver cómo que se multipliquen bien las cosas. Pero es bueno para practicar el producto cruz que acabamos de ver y luego el producto punto que vimos en otras clases. Entonces, ahí anótenlo para que lo hagan. Ya, y vamos a pasar al segundo pequeño tema que vamos a ver al final de la clase, que se llama rectas en el espacio. Ya, así que por mientras hacen este de acá, vamos a ver cómo se obtiene una recta en el espacio de R3, ¿ya? Y también en Rn. En realidad las rectas no tienen por qué vivir en R3, pero en R3 se pueden visualizar, ¿ya? Aunque el concepto de recta es un poco más general porque se pueden tener rectas en el espacio de Rn, claramente. Se pueden tener como en todos, según la definición que vamos a ver, que es una definición más vectorial. Pero igual vamos a trabajar, vamos a concentrarnos también en R3, ¿ya? En estas rectas que efectivamente podemos ver. Bien, entonces, para considerar una recta, lo primero cierto es que el concepto de recta es esto, es decir, si uno tiene un espacio, la recta es este lugar de punto, ¿cierto?, del espacio que forma algo que siempre va en una sola dirección, ¿ya? Y es la figura más básica, ¿cierto?, de las funciones vectoriales que uno puede trabajar, aunque tiene una gran implicancia en el sentido geométrico. Entonces, por eso es bueno estudiarla a priori, ¿cierto?, de las otras funciones. Entonces, para calcular esto, uno define de esta manera, le llama a algo un vector director, que es un vector comúnmente, comúnmente escrito por la letra D como vector director, y un vector paralelo a este que sería este de acá, el punto P. Entonces, si uno tiene un vector director y un punto que es paralelo, la idea es formar toda esta región de puntos Q, acá, todos los vectores Q, tal que los vectores P menos Q sean paralelos al vector D, es decir, que se cumpla lo de abajo. ¿Cierto? Tenemos aquí D, ¿cierto? Que es nuestro vector director, que aquí está representado, bueno, no aparece ahí, ¿cierto? Claro. Pero lo podemos dibujar nosotros. Aquí. Ahí. Entonces, tenemos, por un lado, el vector director, que va a ser un vector, ¿cierto?, que apunta hacia algún lado. Este de acá, llamado vector director, que más adelante vamos a ver que en realidad una recta se define con este vector director y un punto.
Y hay un vector paralelo que es el punto P, ¿ya? El punto P que puede estar como paralelo a este. Es decir, es un múltiplo del vector D. Ahí. Entonces, si yo hago P menos Q donde Q es cualquier punto de esta recta acá, esta recta que se está formando ahí. Si yo tomara cualquier punto y yo hago la resta de P menos Q, obtengo otro vector que sigue siendo paralelo al D. Ya piensen que como el Q está en esta recta que pasa por el P y el D, ¿cierto? Entonces si hago cualquier resta, siempre va a ser paralelo al vector D. De alguna forma, entonces, el vector Q, que es el que quiero determinar, que son todos los puntos de la recta, Q representa los puntos de la recta, este Q queda determinado por dos cosas. Queda determinado por un punto P y por el vector director. Eso quiere decir que si yo conozco un punto P y un vector director, puedo formar todo el resto de los puntos que pasan por esa recta y escribir de alguna manera una ecuación que me permita encontrarlos. Entonces, vamos a trabajar con un vector. Entonces, sumamos si tengo, recordando esta fórmula acá, ¿cierto? Está aquí. Si se tiene el vector director D igual 1, 0, 2, ¿ya? Este sería nuestro vector director de la recta. Entonces, esto de acá queda determinado de la siguiente forma. Como y un punto P, que sabemos que pasa por la recta. Entonces, la recta queda determinada de esta manera. Queda determinada así. Es P, Q, más T por D, es decir, X y Z es igual a 205 más T por el vector director que es el 102. Entonces, este de aquí con este de acá determinan todo cualquier otro punto que yo quiera saber de esta recta que estoy analizando en esta parte. Así. Una recta que estaría en el espacio. ¿De dónde viene esta definición de sacar un vector director para determinar una recta en el espacio? Bueno, viene de que yo necesito dos cosas para determinar una recta en el espacio de manera intuitiva. Necesito saber cuál es la dirección que tiene esta recta, es decir, como dónde está paralela a quién es, que sería nuestro vector director, y aparte necesito saber por un punto que pase la recta. Entonces, eso lo determina estas dos cosas de acá. Este es un punto que pasa por la recta.
y esta es el vector director. Si yo conozco solo el vector director, no puedo conocer la recta, porque el vector director me va a decir que claro, que tiene una cierta inclinación mi recta, pero no me va a decir en qué punto del espacio está. Entonces, con eso, más un punto del espacio, yo puedo determinar todos los puntos que podrían estar en una recta cualquiera. En ese sentido, por ejemplo, si hacemos, vamos a hacer un ejercicio más de recta aquí, nos piden lo siguiente: determine la Profe, ¿podría recta, volver un poco? ¿sí? Ya, profe, gracias. Determine la recta que pasa por el punto .251 y que tiene vector director .212. Entonces, uno sabe que esto se escribe de la siguiente forma: sería x y z, entonces es igual al 251 más t por 212. Es decir, cualquier punto de la recta se va a escribir como este punto por donde yo sé que pasa la recta, más un múltiplo de este vector director que tenemos ahí. Esta no es la única forma, ¿cierto?, de escribir la recta, pero esta forma se llama la forma vectorial. Si yo empiezo a desarrollar este problema, voy a descubrir aquí que esto es 2 más 2t, esto es 5 más t, y este es 1 más 2t, así. Que es juntar estos dos vectores que tengo en el lado derecho. Y esto quiere decir que x es igual a 2 más 2t, el y es igual a 5 más t, y el z es igual a 1 más 2t, que está ahí. O sea, puedo escribirlo como cuánto vale cada una de sus coordenadas. A esto se le llama ecuación paramétrica. Ecuación paramétrica. Pero también existe una forma más de escribir la recta, y es que puedo tomar la ecuación paramétrica y puedo despejar el t en cada una de las ecuaciones. Es decir, esto me queda x menos 2 partido 2 igual a t, y menos 5 igual a t, y este me queda z menos 1 partido 2 igual a t. Y entonces esto quiere decir que x menos 2 partido 2 es igual a y menos 5, que es igual a z menos 1 partido 2. Y a esta de acá se le llama ecuación simétrica. Entonces puedo escribir una recta de esta forma, o de esta forma, o de esta forma, y las tres estarían representando a esta misma recta que estamos haciendo aquí, la que pasa por el punto 251 y que tiene de vector director el 212. De hecho, pueden dar, por ejemplo, una recta de ecuación simétrica, yo la puedo pasar a paramétrica, o la puedo devolver hasta el principio como una ecuación vectorial. ¿Y no se puede hacer un sistema de ecuación para saber cuánto esté, profe? ¿O no? No, porque t es algo que varía. Ese es el punto que varía, que te va dando todos los vectores que son de la recta. Por ejemplo, yo voy a tomar la principal acá. Esto representa una recta, porque si yo le empiezo a dar valores al t, por ejemplo, cuando t vale 1, obtengo el valor, sería 4, 6, y 1 más 2 sería 3. Entonces ahí ya tengo, este es un punto de la recta. Si t vale 2,
obtengo otro punto en la recta, que sería 6, sería 7, y sería 5. Y ahí tengo otro punto de la recta. Entonces, y al ir variando t, lo que estoy generando son todos los puntos que me generan la recta. En el espacio. Ya cada puntito de esto cada punto de la recta es un t en los reales. Y para describir todos los puntos es que uno usa esta ecuación, o puede usar la ecuación paramétrica o la ecuación simétrica, ¿ya? Que es como la forma en que decimos, ah, esto es lo que está generando todos los puntos de la recta. Así que por eso queda st, porque st es libre, ¿cierto? Es una variable independiente. Y esto en realidad, ¿cierto? Es recta, pero en realidad es una función vectorial, que es la que después vamos a mostrar funciones vectoriales que no son rectas necesariamente, que pueden ser curvas en el espacio, pero todo sigue la misma lógica, es decir, dependen solo de un parámetro, y al hacer variar este parámetro voy generando todos los puntos que pertenecen a este lugar en el espacio, que en este caso es la recta. Uno también con esta ecuación podría hacerse preguntas acerca de algo. Por ejemplo, podríamos preguntarnos el punto 3, 1, 5 pertenece a esta recta. Y para ver eso, si es que este punto pertenece a esta recta que estamos trabajando, tendría que pasar de que exista un t, tal que yo coloque ese t ahí y me dé justo ese punto ahí. Eso significaría que efectivamente ese, ese punto está en la recta que estamos haciendo aquí. ¿Ya? Ahora, una cosa más acerca de, que quiero revisar aquí, de la ecuación simétrica, paramétrica y la ecuación vectorial. En la ecuación vectorial está súper claro quién es el vector director, porque es el que acompaña a t. Y por definición la habíamos escrito, ¿cierto? Ahí. Pero si a mí me presentaran la ecuación simétrica, ¿cómo podría identificar quién es el vector director sin devolverme todos los pasos hacia atrás? El que está multiplicado por t. No, pero en la simétrica. En la simétrica no hay t, porque es como de alguna manera quita el t y me deja como esa igualdades. El que está dividiendo. El que está dividiendo. Muy bien. Entonces, exactamente, Nico. Si yo me fijo acá, ¿quién está dividiendo a cada uno de estos de acá? Entonces tengo el vector director. Y de la ecuación paramétrica, tal como lo había dicho Nico antes también, puedo identificar quién es el director porque son los que están multiplicando el t, es decir, ese, aquí hay un 1 y el 2. Así que no importa cómo me presenten la recta, yo puedo identificar quién es el director. Identificar quién es el director es muy importante porque hay varias propiedades que tienen que ver con rectas. Por ejemplo, dos rectas son paralelas si tienen un vector director que son múltiplos entre sí. O dos rectas son ortogonales si es que sus vectores directores son ortogonales. ¿Ya? Entonces, identificar el vector director es algo que hay que hacerlo siempre. Y ya sea que me lo presente en la ecuación de la forma vectorial o de la ecuación paramétrica o la ecuación simétrica, la idea es poder identificar siempre quién es el vector director a manera de que me puedan preguntar acerca de algo de la naturaleza de la recta. Así que esto de aquí tienen que recordarlo bien para que les sea útil después para desarrollar ejercicios que tengan que ver con recta y que generalmente tienen que ver con esto de que
si son rectas paralelas, son rectas ortogonales, ¿cierto? Uno las pueda hacer mediante el vector director. Profe, Ujú. le quería preguntar algo que me perdí un poco ahí cuando explicó, cuando igualó las t a 1, t igual 1 y t igual 2. ¿Ahí qué hizo? ¿Ya? Estaba mostrando nomás que cuando uno va cambiando el valor de t, o sea, lo va colocando, va generando los puntos de la recta. Ah, ya, gracias. Porque esto es igual que una ecuación. Pues, por ejemplo, si yo te dijera, la ecuación cuadrática es de esta forma, así como y igual a x cuadrado. Uno lo que está haciendo es resolver una ecuación, en realidad esto es una función, que cuando uno le da valores al x, te da valores del y, y genera puntos en el espacio que forman esta figura. Entonces, esta figura está formada justamente por hacer variar el x, ¿cierto? Cuando el x vale 1, por ejemplo, el y vale 1. Ahí, Sí, sí, ¿sí? lo Entonces después entiendo. uno, claro, y eso va generando como los puntitos de esto acá. Nada más que eso lo estaba mostrando porque había un compañero me preguntó como si había que sacar el valor de t, y la verdad es que no, porque el t queda libre porque es el que genera al final como los puntos de la recta. Ya, y además el t, aprovecho de esto de ver como abajo, como les dejé esa pregunta, como que si ese punto pertenece a la recta, uno, claro, puede ver como, oye, ¿será que a este punto pertenece ahí? Habría que resolver como alguna ecuación. Que me sirve este ejemplo que estaba haciendo aquí, como por ejemplo puedo decir el punto 7,10 pertenece a la función. Bueno, para saber si ese punto pertenece a la función, tendríamos que ver si yo coloco ese x ahí, me da ese y. ¿Cierto? Eso habría que hacer en el caso de tener una función así. En la recta me da algo bastante similar, porque si ese punto pertenece, yo tendría que colocarlo ahí y ver que haya un t que realmente me va a dar ese valor. ¿Ya? Así que es es bueno de revisar. Bien, lo estaba mostrando aquí que está definida, ¿cierto?, la ecuación paramétrica y la ecuación simétrica, en estas dos partes que ven ahí abajo. Está bien marcado quién es el vector director en cada caso. Ahí, ahí y ahí. Y ya sea me presente la ecuación como paramétrica, simétrica o vectorial, ¿cierto? Puedo identificar quién es este vector director, no importa, ¿cierto?, cómo me la muestra en un principio. Y para terminar esta parte, los últimos 15 minutos, la idea es que desarrollemos esto de acá, ¿ya? Hay dos rectas aquí que están dadas por el valor, una está dada por t y otra por s, y está bien escrito esto porque no necesariamente son distintos parámetros, t es los reales, s es los reales. Están presentadas las rectas de forma paramétrica, si se fijan, ¿ya? Porque nos da cuánto es el valor de x y z, x y z. Lo que dice que hay que graficar ambas en Octave o MATLAB, ¿ya? Pero eso lo vamos a reservar un poco para el laboratorio. Pero lo que sí me interesa es la parte 2, que averiguar si estas rectas se cortan, es decir, si se intersectan en algún punto. Y en el caso de que se intersecten, hay que encontrar el punto de intersección y el coseno del ángulo que forma la recta, en el caso de que se esté intersectando. O sea, imagínense que podría yo tener una recta así, y que justo la otra recta pasa por aquí, ¿cierto? Justo la toca. Si en el caso de que sea así, hay que ver dónde se tocan estas, o sea, qué ángulo forman. Sí quiero que tengan algo presente que las rectas no necesariamente se intersectan, ¿ya? Porque si se fijan, son rectas en el espacio, entonces podría entrar, por ejemplo, una así, como estoy indicando aquí, y otra por arriba, seguir su dirección y jamás tocarse en algún punto. Así que dos rectas se intersecten no es algo que ocurre siempre. Por eso en el ejercicio hay que averiguar si realmente se intersectan. Y si fuera así, ahí hay que encontrar el ángulo que forman con la intersección. Ahora, ¿cómo encontrar el ángulo si es que se intersectan?
Si yo tengo aquí una recta, esta tiene su vector director, que es el vector director 1, y la otra tiene su otro vector director, que es el 2. Entonces, si yo quiero encontrar el ángulo entre las dos rectas que se están intersectando, tendría que solamente usar los vectores directores y encontrar el ángulo que forman sus dos vectores directores. Por eso les decía que era muy importante en las rectas siempre identificar quiénes son los vectores directores. ¿Quién es el vector director de la primera recta? ¿Y quién es el de la segunda, que está ahí abajo? La primera sería 4,0, menos 1. Sí, ese está bien. 4,0, menos 1. ¿Y el otro? 2,2,1. 2,2,1. Así que, en caso de que ustedes vean, ¿cierto?, de que efectivamente estas rectas se están intersectando, para poder después sacar el ángulo, o el ángulo que forman entre los dos, solamente se hace con los vectores directores. Los vectores directores, de alguna forma, representan muy bien como la posición que tienen la recta. Entonces, por ejemplo, igual podría, con los vectores directores uno puede ver si son paralelas, puede ver si son ortogonales, ¿cierto? Haciendo el producto punto de los dos directores, o puede sacar el ángulo también, ¿cierto? Puede sacar el ángulo de los dos de ahí. Eso sería para la segunda parte. La primera, ¿cierto?, es que tienen que intersectar. Entonces, me voy a robar estas dos ecuaciones de aquí. Y voy a anotar lo siguiente. ¿Cómo puedo ver si estas dos se están intersectando? Lo que tiene que pasar es que tiene que existir un t en los reales y tiene que existir un s en los reales, tal que las dos rectas nos den el mismo punto. Y para saber eso, hay que igualar, es decir, el x tiene que ser con el otro x igual en algún punto, es decir, igualando, debería suceder que 4t más 2 en algún momento tiene que ser igual a 2s más 2. Tiene que pasar que 3 sea igual a 2s más 3. Y tiene que pasar que menos t más 1 tiene que ser igual a s más 1. ¿Cuántas ecuaciones tengo aquí? Tengo 3, ¿o no? Tengo 3 ecuaciones que deberían resultar. Está acá y está acá. Y tengo solamente dos incógnitas, que son la s y la t. Entonces, a veces esta ecuación no tiene solución. Y eso es lo que les decía cuando les contaba que la recta no necesariamente se intersecta. Puede pasar, por ejemplo, que las dos primeras ecuaciones me den un s y un t, pero ese no resulte para la última ecuación. Y eso sería un problema. El s y el t que solucionen esto de aquí tienen que solucionar las tres ecuaciones, y cuando pasa eso, es que efectivamente se intersectan. Y puedo saber también el punto donde están intersectando. Y luego, bueno, la otra parte es cierto que si llegasen a intersectar, tendríamos que ver también qué ángulos forman estos vectores directores, ¿ya? Y que al final nos dicen qué ángulos forman la recta en sí. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con cómo se intersectan las rectas? ¿O cómo saber si se intersectan? Porque a priori no podemos saber eso. A mí me quedó, o sea, me complica el tema de que siempre te van a quedar, o sea, me explico. Cada vez que estemos haciendo esto, siempre nos tienen que dar las Ujú. tres soluciones y así se intersectan, ¿cierto? Claro, sí, pero Ah, puede ya. que puede que las primeras dos ecuaciones nos den un t y un s que no resulte en la última ecuación. Ah, Eso quiere decir que el sistema no tiene solución, o bien, en otras palabras, las rectas no se están intersectando. ah, ya.
Ya, profe. ¿Ya? No siempre pasa que puedo solucionar este sistema. En este caso en particular, si yo miro la segunda ecuación, me dice que el S tiene que valer 0. Y si lo coloco eso en la primera ecuación, me dice que el T tiene que valer 0, ¿no? De esta. De aquí puedo sacar que T tiene que ser 0. Y ahora, la cosa es, ¿con ese 0 y T0 solucionan la última ecuación o no? Eso es lo que podría pasar o no podría pasar. Y en este caso, ¿pasa eso o no pasa eso? De que solucionen la última ecuación, la tercera. Sí la soluciono. Sí la Sí. solucionan, ¿cierto? Pero justamente los valores que yo saco del S y el T del 1 y 2 me sirven para la ecuación 3. Y eso es lo que no siempre pasa. Y ahora, como en este caso está pasando, uno puede decir que efectivamente se intersectan. Entonces, estas se intersectan cuando S vale 0 y cuando T vale 0. Coincidencia, porque no necesariamente el S tiene que ser igual al T, ¿ya? Y si lo reemplazo en cualquiera de las dos me va a dar el punto donde se intersectan. En el punto 2,3,1. Ahí se están intersectando nuestras rectas. Ya, entonces, en el laboratorio vamos a ver rectas en el espacio y funciones vectoriales también en el espacio, así que eso lo dejamos pendiente. Pero sí me interesa estas cosas de acá que empiecen a desarrollar también problemas como con rectas y con funciones, ¿cierto?, de las guías que están ahí en el sistema. ¿Cuándo tenemos el control, el primer control? A ver. Porque... Próxima semana, creo. sí, porque la otra semana tenemos, o sea, hay control de ecuaciones diferenciales en la otra semana. Entonces, supongo que nos deberían haber quedado como en la misma semana. Voy a revisar. Profe, yo delante revisé y dice que es de esta semana que viene a la otra. Ah, eso de esa semana que viene la otra. Es como el 15 de septiembre. Si no me equivoco, sí, y yo en la mañana lo estaba revisando, a ver. Ah, es que claro, lo que pasa es que en un principio no iba a haber clase de semana y después sí iba a haber clase de semana. O lo cambiaron de la escuela como... Sí, de hecho, si mira aquí estoy revisando. Dice, no, dice semana, sí, pues, No, semana a 5, ver. 14 de septiembre, feriado, dice, control 1. ¿A cuánto estamos? Hoy estamos a 1 ya. ¿Eso lo viste en dónde? ¿En dónde está ese...? Donde está la programa de asignatura, cálculo vectorial, en una carpetita que hay en Fini. Sí, sí, es que estaba viendo, estaba sacando, me metí, como en Finis me empiezan a quedar como todos los cursos pasados, como de Sí, los que a ya, nosotros igual nos sí, aparece. y me metí como al del semestre pasado y no entendía nada, ahora sí, Sí, yo igual lo encuentro súper mal eso, de porque me verdad. imagino después más adelante voy a tener todos los cursos. ¿No? Pero es que a mí también me pasa como profe, entonces ahora me metí en el curso vectorial, descargué el programa y decía como no me coincide ninguna fecha, no sé qué está pasando. No, este Deberías es, hacer algo así como, o sea, debería poderse hacer algo debería, para arreglar eso, porque debería muy poder incómodo. ocultarse por último, Claro, por uno tiene la último. opción de ocultarlo. Como para no tener tanto curso acumulado ahí. Ya, aquí sí tengo el programa. Se lo voy a proyectar un poquito para que ir recordando las fechas que vienen ya. Exactamente, el control 1 es la semana del 14. El 14 de septiembre nosotros ya es el día, o sea, la semana del 14 para nosotros creo que va a ser el 15, día martes, ¿o no? Sí, día martes.
Ya, perfecto. Ese día va a ser el control entonces. ¿Ya? Ya. El martes 15. Y tenemos el laboratorio evaluado luego de esa semana, porque después viene el 18, ¿cierto? El laboratorio evaluado sería después de esa semana, el primer laboratorio evaluado. Profe, ¿Ya? los controles siempre van a ser distintas semanas que en EDO, ¿cierto? Sí, de hecho, con Daniela lo programamos así. Por eso yo sabía Ya, que si la otra semana hay ecuaciones, no podían ser la otra semana. ya, bacán. ¿Ya? Así Profe, que eso. ¿Mm? Dígame. en el laboratorio evaluado de EDO va a ser tipo informe, así como hacer unos códigos y después mandar los códigos en la noche y una semana para mandar Sí, el informe. sí, así mismo, así mismo. Ah, ya. ¿Ya? ¿Qué Así programa que, vamos a usar, profe? se puede usar Octave o MATLAB. Los dos sirven para el laboratorio. Ah, ya. ¿Y después le ¿Ya? mandamos screenshot del Octave o no? Sí, de hecho, no, ustedes pueden copiar ese código, el código que están usando, lo pegan en un punto text y eso lo podrían mandar, ¿ya? Ah, Para ya, que, así como en un Word o en un PDF. claro, porque así el ayudante puede probar sus códigos, ¿ya? Lo puede revisar, si es que le da Ah, la ya, duda, ya, por entiendo. ejemplo, este código lo quiere probar, en una imagen le vamos a complicar un poco la cosa si es que se lo mandamos así. Ah, entonces lo mandamos como en un Word o en un PDF. Sí, pues, y así le facilitas por el hecho de que si quiere revisar cómo funciona un código, lo pueda copiar y pegar, Ah, ya, ya. Muchas gracias, profe. ¿ya? Profe, una consulta. Ujú. Es que Dígame. quiero cambiar a su sección de ecuaciones diferenciales. Ah, sí, Eh, usted mandó un correo anoche, yo no lo había respondido todavía, pero sí, me preguntó por el laboratorio, ¿no? sí, Sí, es que yo no sé, le mandé un correo a Sergio porque yo quería saber si ya estaba efectivamente en el Terrae de mi sección. ¿Y eso pasó ya? que tengo bloqueado Terrae. Claro, Eh, sí, pero el cambio se hizo efectivo. Eso yo le pregunté si era efectivo, como que realmente te habías cambiado, y no me ha respondido todavía, pero la idea es como yo estar seguro para decirte, por ejemplo, que si el cambio se hace efectivo, nosotros tenemos un laboratorio evaluado de ecuaciones, lo tenemos el día jueves a las 8:30, ¿ya? ya. Entonces tengo que esperar. Sí, y lo otro es que hay un link, el link que tenemos de clase, tengo que mandarte tres cosas, que son el link de las clases del Zoom, que es el mismo que usamos siempre, el link del Drive, donde subo las clases que terminan, por ejemplo, este que escribo durante lo que estoy enseñando, y el otro link que es el canal que tiene la lista de reproducción de las clases grabadas, ya eso lo tienes que tener, ¿ya? Ah, Así que ya. ¿me puedes recordar mandarte esas cosas como del curso? Sí, sí, gracias, profe. ¿Ya? Así que eso, todavía queda tiempo para estudiar, harto, porque el control uno falta bastante. Miren, lo más probable es que entre hasta planos y rectas en R3, que es lo que vamos a ver la otra clase de esta semana. ¿Ya? Así que para el control uno sería guía de ejercicios 1, guía de ejercicios 2, que están en EFINIS. ¿Ok? O sea, hasta planos y rectas. Para que ya vayan preparando lo que van a ir estudiando para el control. Bueno, de todas maneras, si tienen alguna pregunta, me dicen. Profe, Ya, nos vemos, ¿sí? Dime. los ejercicios que salen en las guías son parecidos, o sea, son como de la misma onda que el control. O Es que sea, son de la misma materia, sí. Ah, pero ya. no sé si serían como tan iguales, porque uno trata de no preguntar como lo que está en la guía. Sí, pero es que a veces como los controles siempre es como mucho más difícil de lo que sale en la guía, por eso pregunto. O sea, como si hay algunos ejercicios que se No así. son, no son más difíciles, esa es una ilusión. Es un efecto sesgado porque uno cree que es difícil porque es un ejercicio que no ha visto. Ya. De hecho, te vas a dar cuenta que después que pasa eso, eh, otra persona ve ese control y dice, oye, este estuvo fácil y el mío está difícil. Pero claro, todos encuentran que el suyo está difícil. Pasa siempre. Sí, pues, ¿por qué pasa eso? ¿Será que está difícil? No, realmente es porque es un ejercicio que no conocías y que tienes que resolverlo en el momento. Entonces, eso es todo. Ya, profe. Gracias. ¿Ya?
Pero para evitar eso, es bueno también hacer varios ejercicios, porque te vas haciendo una idea general de lo que te pueden preguntar y el contenido te va haciendo mejor. Pero nunca quedarse con la idea, por ejemplo, de que, ya, resolví este ejercicio, entonces estoy lista con esto porque me va a hacer algo así. No, hay que hacer varios hasta que como que el concepto quede bien aprendido. Y así cualquier cosa que me vayan a preguntar, de lo mío da lo mismo, porque como yo me sé la materia, en realidad eso es lo que voy a aplicar. Ya, eso. Bueno, cualquier cosa me vayan preguntando nomás. La idea es que ya cuando se acerque el control, quizás podamos tener alguna clase de consulta y ejercicio, ya, que esté enfocado en la primera materia. Eso, nos vemos, que estén bien, nos vemos en la segunda clase esta semana. Chao, Chao, profe, chao. que esté bien. Chao. Profe. Chao, Chao, profe.